Bien, continuamos con más de su noticiero Hora Clave Productiva con el ingeniero Carlos Quiñones, el doctor médico veterinario, ¿verdad? Él, pues en este momento, vamos a enfocar este segundo segmento al tema que yo les dije, pues, doctor, creo que, pues usted lo dice, pues, ¿verdad? Responsablemente, no puedo dar un diagnóstico si no conozco, ¿verdad? Si no hay, pues, alguna muestra de laboratorio, un resultado, pues, el que le puede indicar qué es lo que va a hacer. Sin embargo, pues, en la ganadería hay algunas enfermedades comunes que igual que en el ser humano, pues, ¿verdad? Un dolor y alguna otra cosa así, ¿verdad? Que algo paliativo, pues, ¿verdad? Mientras identificamos realmente qué es lo que podemos hacer. ¿Qué tienen ustedes como médicos veterinarios en las enfermedades más comunes que identifican en el día a día de su trabajo? Gracias, Carlos. Creo que en la lechería, sobre todo en la lechería de nuestra región, pues lo más común son enfermedades asociadas a un déficit en la nutrición, ¿sí? Es lo más común en nuestra región, sobre todo en áreas como Lanchito, que tienden, así como por ejemplo el oriente de mi país, tienden mucho a tener muchas áreas con poca cantidad de lluvia, ¿sí? Con poca oferta forrajera para los animales. Entonces es muy común encontrar enfermedades que se llaman enfermedades metabólicas, ¿sí? Estas enfermedades son consecuencia de una mala nutrición o un déficit en la nutrición de los animales y muchas veces pueden llevar a tener consecuencias de enfermedades clínicas, pero su base es la nutrición. Entonces, creo que es este tipo de enfermedades las que nosotros vemos en el día a día con más frecuencia y que el ganadero podría prevenir todas las consecuencias que tienen simplemente mejorando su nutrición, ¿verdad? Una de ellas, por ejemplo, tal vez una de las más frecuentes es la famosa fiebre de leche, ¿sí? O el síndrome de la vaca caída, ¿verdad? La vaca recién parida que se cae. Es una enfermedad muy común en nuestro medio, ¿verdad? Y esta enfermedad se podría prevenir si yo logro mantener la condición corporal de mi animal en un buen estado, ¿verdad? Yo, por ejemplo, una vaca que está preñada, a los 7 meses de producción, yo debería dejar de ordeñar a esa vaca, es decir, ahí empieza su periodo de secado y le doy 2 meses para que ella se prepare para parir a su 9.º mes en una buena condición corporal. Si yo seco esa vaca en una mala condición corporal, esa vaca va a parir en una mala condición y cuando llegue a su pico de lactancia, más o menos al 3.er mes después de haber parido, esa vaca se va a chupar todas sus reservas y va a ser una vaca que muy probablemente va a tener un episodio de deficiencia, un episodio de fiebre de leche. Hay otra enfermedad muy común que se llama cetosis, eso se da por falta de energía. Y eso me conduce entonces a poder presentar retenciones de placenta, mastitis clínicas, ¿verdad? Eh, y esas principalmente, digamos, son las 4 que están más relacionadas. Y esas son vacas que para poder recuperar su condición yo voy a tener que invertir mucho dinero, muchos medicamentos y poder recobrar su condición corporal para que el parto de ella sea bueno, sea efectivo, va a ser muy difícil, ¿sí? Entonces, estas son enfermedades que son totalmente prevenibles con nutrición, pero que muchas veces me llevan a caer en ese punto de tener que estar invirtiendo en antibióticos, en antiinflamatorios, en medicamentos que me ayuden a paliar estas enfermedades. Creo que esas son las principales, Carlos, que vemos en el día a día en la ganadería. Sí. Podría decir, doctor, entonces, de que llegar al medicamento debe de ser lo último que un productor, que un ganadero debe de acudir. Es correcto, Carlos. Creo que hay momentos en los que el uso de medicamento pues es la única salida, ¿verdad? Es la única salida, pero ya cuando estamos en ese punto, quiere decir que todo lo que estuvo antes no lo hicimos, ¿sí? Entonces, muchas veces nos enfocamos en la cura, pero no vemos hacia atrás y no buscamos la causa o la raíz del problema, ¿sí? Y en el ganado bovino, platicando de estas enfermedades,
Por ejemplo, una fiebre de leche se puede controlar, como ya platicamos, midiendo la condición corporal de la vaca. Una cetosis se puede controlar también dando la cantidad de energía, de alimento balanceado correcto para que la vaca se mantenga en un nivel energético adecuado y eso no la conduzca a luego padecer una mastitis, una retención de placenta que nos va a traer más problemas reproductivos en el futuro, ¿verdad? Entonces, como bien dices, Carlos, el medicamento debería ser mi última opción. Obviamente, si ya estoy en ese momento, lo tengo que usar, ¿sí? Tampoco podemos cerrar los ojos y pretender que las enfermedades desaparezcan, pero la mayoría de estas enfermedades se pueden prevenir, ¿verdad? Pero como médico veterinario, ¿qué recomienda? Si ya la fiebre de leche está, pues verdad, ya no se hizo lo que se tenía que hacer y ya llegó pues a lo que no era necesario, pues si se hubiese tomado los preventivos respectivos en la parte alimenticia, como lo está explicando. Excelente, ya si estamos en ese punto, Carlos, es muy importante el tiempo en el que tomemos acción, ¿verdad? Una vaca que presenta fiebre de leche, las primeras 12 horas en las que se presenta la enfermedad son claves para lograr un tratamiento efectivo, ¿verdad? Tratamiento pues incluye fluidoterapia intravenosa, ¿verdad? Tenemos que hidratar ese animal, tenemos que aplicar geles de calcio, borogluconato de calcio, hay muchos productos disponibles en el mercado para reponer ese calcio que el animal no tiene o que perdió la capacidad de autorregular ella su calcio interno. Entonces debemos reponer ese calcio. Podemos utilizar antiinflamatorios, digamos, si hubiera alguna inflamación, y estimulantes también, aminoácidos o algún estimulante, algún medicamento que contenga glucosa, un energizante, para poder ayudar a que la vaca se levante. Es importante en estos episodios también de fiebre de leche tratar de movilizar al animal que está postrado para que el animal no permanezca mucho tiempo en la misma posición, porque eso nos puede llevar a otra enfermedad que se conoce como el síndrome de la vaca caída, ¿verdad? Cuando una vaca permanece mucho tiempo con una extremidad inmóvil, digamos, o cuando tiene ella su peso sobre una extremidad, esto puede llevar a una atrofia muscular, y estas son vacas que si yo no las muevo en ese periodo, probablemente después exacto, pueden salir de la fiebre de leche, pero ya sus músculos no van a responder. Entonces ya tenemos otra consecuencia que debemos tratar también. Es importante estar pendientes y, como te mencionaba, el tiempo en el que reaccionemos en esta enfermedad es clave, ¿sí? Si pasamos de 12 horas, yo te diría que el pronóstico de una vaca con fiebre de leche es bastante reservado, ¿verdad? ¿Qué sigue después de la fiebre de leche si no la tratamos antes de las 24 horas? 12, pues, ¿qué es lo más recomendable? Si una vaca no logra reponer sus niveles de calcio y no se rehidrata, empieza a haber una falla generalizada en los órganos, ¿verdad? El calcio es vital para el funcionamiento de todas las fibras musculares del cuerpo, ¿verdad? Sirve para la contracción de músculos, y dentro de los músculos también tenemos músculos lisos que están en el corazón, ¿verdad? En todos nuestros órganos. Entonces hay una falla sistémica de órganos y se produce la muerte del animal. Entonces es una enfermedad muy grave, muy seria, que si no se trata a tiempo, produce la muerte. Muy bien, doctor. Ok, dice algunos productores, bueno, veo que este animal me amaneció hoy, pues, ¿verdad? Con el ubre inflamado, veo una teta con diferente coloración que la otra. ¿Esos son algunos síntomas de esta fiebre de la leche? Sí, esto puede tratarse probablemente de otra enfermedad, Carlos. Y debemos diferenciarla entre el edema de la ubre y la mastitis, ¿sí? Estas son dos enfermedades que producen inflamación en la ubre. El edema de la ubre pues se debe principalmente al exceso de carbohidratos fermentables en la dieta, el exceso de azúcares, un exceso de sodio también. Entonces debemos diferenciarlo de una mastitis, ¿sí? Una mastitis clínica también me puede inflamar la ubre. ¿Y cuál es la manera de diferenciarlos, Carlos? Mediante un test de campo que se llama CMT, California Mastitis Test, que es un test muy económico. Se puede comprar en una agropecuaria, se echa
un poco de leche de cada cuarto en 4 platos, se echa un reactivo y si ese reactivo reacciona y forma grumos, pues ahí podemos dar a una vaca como positiva a mastitis. Si ese test está negativo, lo que tenemos es edema de la ubre y ese se corrige tratando con antiinflamatorios, es más fácil, antiinflamatorios, con diuréticos, masajes a la ubre con ungüentos o pomadas antiinflamatorios, y probablemente la vaca pues debemos corregir también la dieta porque es una enfermedad inducida por mucha carga de grano, ¿verdad? Mucha carga de concentrado puede ser, mucha carga de maíz molido, mucha carga de coquillo, aquí está muy extendido el uso del coquillo, también puede darnos una ubre caliente, ¿verdad? Entonces debemos diferenciar de esas dos enfermedades en tema de ubre. Si fuera una mastitis, pues lo más recomendable es que, como platicábamos al inicio, Carlos, nos apoyemos en el diagnóstico de un médico veterinario para que él pueda darnos el tratamiento más efectivo, porque esto va a depender del tipo de mastitis que tengamos, si es subclínica, si es clínica, y de la bacteria que esté involucrada en esa mastitis, ¿verdad? No es lo mismo, digamos, una mastitis provocada por una enterobacteria, un E. coli, que provocada por o alguna otra bacteria que pueda ser de más difícil tratamiento, ¿verdad? Entonces apoyémonos en ese momento en el diagnóstico de un médico veterinario para tratar esa mastitis, ¿verdad? La mastitis, doctor, es difícil poder hacer que un animal se recupere. Sí, Carlos, la verdad es que pueden haber mastitis que son muy sencillas de curar cuando la bacteria es sensible al antimicrobiano que utilizamos, pues son mastitis que por lo general con un tratamiento de 7 días, pues la vaca sigue adelante, ¿verdad? Pero en la mayoría de casos, Carlos, yo te diría en el 40-50% de los casos, es muy difícil tratar este tipo de infecciones, precisamente por lo que platicábamos al inicio. Cuando yo abuso de los medicamentos, causo esa resistencia bacteriana y probablemente yo use un producto al cual las bacterias ya son resistentes y me va a costar muchos días, tratamientos muy prolongados, y son animales que probablemente van a volver a caer en un problema de mastitis. Entonces es complicado caer en ese ciclo. Lo mejor y lo más fácil para el productor, Carlos, es prevenir este tipo de enfermedades, ¿verdad? ¿Tiene que ver entonces el tema de la alimentación, doctor, para una mastitis? Totalmente, totalmente, Carlos. Como ya platicábamos, por ejemplo, si yo no tengo bien nutrida a mi vaca, ella no va a tener todos los elementos necesarios para que todo su funcionamiento celular sea normal. Entonces, por ejemplo, una vaca que ha tenido una fiebre de leche, ¿sí? Va a tener una deficiencia de calcio. Una vaca que ha tenido cetosis, por ejemplo, que tiene un déficit de energía, eh, son vacas que tienden a inmunosuprimirse, ¿sí? Su inmunidad baja. Y cuando esa inmunidad está baja, pues ahí abro la puerta para que otras bacterias ingresen al organismo. Y sobre todo, pues la mastitis es el canal, digamos, del pezón, es una puerta de entrada que probablemente significa un riesgo más alto, ¿verdad? Para el animal, para la entrada de patógenos. Entonces, es algo que hay que cuidar. Aparte de eso, pues las medidas de higiene en el ordeño también son muy importantes y son determinantes para la aparición de mastitis, ¿verdad? Sí, no, aparte de la bioseguridad, Carlos, las buenas prácticas de ordeño, ¿verdad? La higiene del ordeño. Una mala práctica y una buena. Por ejemplo, una mala práctica es no lavarse las manos, ¿verdad? Una buena práctica es el ordeñador tiene que haberse lavado las manos antes de tocar esa ubre, que es esa ubre. Imagínate, Carlos, ahí estoy yo llevando una fuente de casi infinita de bacterias que están en las heces y la estoy acercando a ese canal de leche y casi que metiéndola dentro del organismo, ¿verdad? Entonces yo mismo estoy provocando ese problema
que se podría prevenir precisamente con capacitación y educación a ese ordeñador, ¿verdad? Limpiarlas con papel, con tintas, en el caso que se usa a veces el periódico para hacer esto. Es una buena práctica, Carlos. Hay varios estudios ahí que ya han demostrado que la tinta del periódico, por ejemplo, tiene un efecto bacteriostático. No es algo totalmente probado, pero es una buena práctica, ¿verdad? Por lo menos ahí evitamos limpiar a toda la vaca con el mismo trapo o con el mismo material y reinfectar a todos los animales, ¿verdad? Entonces usar un pedazo de papel para cada teta. Así es. Previa a la ceba de la mano también. Así es. Okay, bueno, entonces este es un segundo segmento con el doctor veterinario Carlos Quiñones de Guatemala, pues, ¿verdad? Él nos visita acá en Honduras, específicamente acá en Olanchito, hablándonos este tema del uso de medicamentos. Este tercer y último segmento vamos a enfocarlo al tema de los antibióticos, al tema de algunos áreas de pastoreo, cuidado que debemos de tener en cuanto a lo que son hasta algunas plantas, ¿verdad? Algunos arbustos que se dan a veces en las áreas de pastoreo que son dañinos también para la vaca y que están identificados, y él también tiene pues algunos consejos en cuanto a sus conocimientos adquiridos en las aulas universitarias como también en el trabajo de campo. Pausa y vengo con más.